Bueno, primero tenemos que entender qué es el compostaje. Esta palabra pues deriva del idioma latín que significa compostus, que tiene como significado mezclar, juntar o todo junto. El proceso de compostaje pues se puede definir como un proceso biológico en el cual actúan ciertos microorganismos principalmente sobre cierta materia que va a ser rápidamente degradada por ellos. También se le conoce como un tipo de proceso de fermentación y como producto pues vamos a obtener un abono marrón o un producto de color marrón que indica que este proceso de fermentación se llevó a cabo de manera satisfactoria y completamente. Los objetivos de la elaboración de este proyecto que tuvimos o que planteamos como objetivo general pues fue elaborar una composta casera y los objetivos específicos fue dentro de la investigación pues comprender el fundamento que conlleva el proceso de compostaje e identificar las diferentes ventajas y desventajas que tiene este. ¿Por qué es importante la composta o que nosotros seamos conscientes de llevar a cabo el proceso de compostaje? Principalmente pues desde que nacemos hasta que morimos los seres humanos generamos millones de toneladas de basura. Simplemente cada hora se producen más de 180,000 toneladas en todo el mundo y aproximadamente la mitad de estos pues son residuos orgánicos como los que generamos en la cocina, restos de comida, cáscaras, frutas, y estos se pueden convertir si les damos un procesamiento en tierra fértil mediante el proceso de compostaje. Estos restos de comida generalmente cuando van a los rellenos sanitarios o los vertederos de basura emiten ciertos tipos de gases como el gas metano y otros de efecto invernadero que a la larga hemos escuchado que contribuyen al cambio climático y a la degradación de la capa de ozono. Por lo que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, o mejor conocida como EPA, cree que el compostaje puede capturar esos gases y eliminarlos hasta en un 99.6%. También que este abono que se obtiene del proceso de compostaje también se puede utilizar como fertilizante para plantas ornamentales o cultivos. Vamos a hablar un poquito sobre la historia o de dónde viene el compostaje. Comúnmente se tienen registros del uso de este como una herramienta desde hace 12,000 años por grandes civilizaciones. Antropólogos han descubierto que civilizaciones como los granjeros escoceses lo utilizaban en sus inicios para mejorar sus cultivos en sus granjas. También se han tenido registros del uso de esta por griegos, romanos, egipcios y por si la cultura china también lo utilizaba para abonar sus cultivos de arroz. También se han descubierto vestigios del compostaje en África, en Europa y en América del Norte o Estados Unidos con las antiguas tribus estadounidenses. Y desde sus inicios, pues siempre se han contemplado cuidar ciertos factores importantes en el compostaje, como los microorganismos e insectos, que son los que principalmente van a actuar, y ciertos factores como la temperatura, el pH, el nivel de aireación o de oxígeno presente, el porcentaje de humedad y los nutrientes que van dentro de la composta y principalmente pues la materia prima. Hay que cuidar estos factores pues son los que principalmente van a influir en la actuación de los microorganismos e insectos. Y si estos cambian o varían, puede que no se desarrollen completamente o de manera adecuada. Sí, bueno, pues ahora continuando con la inercia de la exposición, yo les voy a hablar acerca de las etapas del compostaje en las que se divide este proceso. La primera fase o la fase 1 se conoce como mesófila y dura de entre el primer día que se realiza el compostaje a los 14 días después. Esta etapa se caracteriza principalmente porque los componentes están todavía en fresco, es decir, no han perdido su apariencia, pero sí inicia una descomposición notoria. Es decir, que los microorganismos que están presentes en este proceso comienzan a degradar todos los alimentos y todos los componentes que están al interior del bioreactor. También se produce demasiado calor y dióxido de carbono. La temperatura normalmente en esta etapa dentro del bioreactor asciende entre los 10 y 40 grados centígrados porque es una etapa inicial. Y pues en esta fase, como lo menciona aquí, la humedad, es decir, el chequeo de qué tanta agua está o existe dentro de nuestro fermentador o bioreactor es importante, al igual que la ventilación. ¿Esto por qué? Debido a que si se nos contamina con la presencia de otros organismos como lo son hongos,
e incluso se puede dar el crecimiento de algunas plantas o de semillas de hierbas malas que estén dentro de nuestro bioreactor, pues esto afecta la calidad de nuestro producto final. Después de esto pasamos a la fase 2 o la fase termófila, que esta va después de 1 a 3 semanas de terminar la fase 1, y pues en esta hay un aumento notorio de la temperatura porque la degradación de la materia prima ahora sí está en su máxima expresión. Es decir, que al momento, bueno, nosotros que estamos involucrados en este sector, sabemos que cuando los microorganismos están actuando, se genera una gran cantidad de calor o se libera mucho calor porque es uno de sus principales productos. Y pues en esta los residuos comienzan a perder su aspecto original, es decir, ya no hay una materia prima que se vea fresca. Esto debido a que pues se está degradando y comienza a perder su apariencia original. Y pues hay una disminución obviamente del volumen porque ya el agua que estaba dentro de sus estructuras, es decir, de frutas, verduras, las hojas y la paja, comienza a disminuir, y esto hace que de un volumen inicial, por decir, digamos, de 30 kilos, se vaya disminuyendo hasta 25 por la pura pérdida de humedad y por la acción de los microorganismos. Después de esto hay una fase 3 o de enfriamiento, que se da de 2 a 5 semanas después de terminar la fase termófila, y pues en esta principalmente se caracteriza por el descenso drástico de la temperatura y del oxígeno. ¿Esto por qué? Porque ya está comenzando a decaer la actividad de los microorganismos, es decir, ya comienza una fase de declive de la actividad de los microorganismos, y pues por ende desciende la temperatura, porque como les comentaba anteriormente, esta normalmente sube cuando hay una fase de degradación muy alta, al igual que el oxígeno, y pues se caracteriza porque inicia una segunda descomposición de la celulosa y la lignina que están presentes en la paja, en las hojas y en algunas paredes o cáscaras de las frutas y verduras que nosotros ingresamos al interior del bioreactor, y por ende se va a generar el humus. El humus es una fase previa a obtener el compost final, y en esta se pueden iniciar a añadir, al igual que en la fase de maduración, se pueden iniciar a añadir organismos que nos pueden ayudar a obtener un compost de mejor calidad, como lo son las lombrices. Y pues por último está la fase número 4, que también es la etapa conocida como de maduración, y esta dura de 3 a 6 meses. Es decir, pues si es un proceso algo largo, si se realiza de manera empírica o de manera casera, mejor dicho, entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Y pues en esta fase se alcanza una temperatura estable, es decir, como ya la actividad de los microorganismos ha cesado, al igual que la de los organismos que nosotros ingresamos, como las lombrices, pues comienza a estabilizarse su temperatura, y únicamente, como lo dice su nombre, se deja reposar, se deja madurar. ¿Para qué? Para obtener un compost de mejor calidad al final, es decir, un producto con apariencia granulada, con un color marrón oscuro, como lo mencionaba mi compañera Dulce, y un olor agradable, un olor a bosque, que nosotros nos aseguremos que se ha perdido todo rastro de un olor fétido por la descomposición, por los residuos que nosotros ingresamos al interior del bioreactor. Y también, como dato curioso, en la fase número 3, la de enfriamiento, hay muchos expertos que no la toman en cuenta porque dicen que únicamente es una etapa muy pequeña de pruebas o entre la etapa termófila y la de maduración. Entonces hay quienes no la toman en cuenta y la juntan con la de maduración, pero nosotros decidimos separarlas para que se apreciaran bien las diferencias. Y pues bueno, la metodología, muchos de nosotros la llevamos a cabo en cuatrimestres anteriores. La metodología consta de reunir ciertos componentes o ciertas materias primas para la elaboración de la composta, principalmente paja, hojas secas, restos de comida, obviamente y principalmente se exhorta que sean orgánicos, residuos orgánicos, como lo son cáscaras de fruta, cáscaras de verdura e incluso la pulpa de estas. También cáscaras de huevo, para así encargarnos de suministrar suficientes minerales al medio, como lo son el calcio, el hierro, el fósforo, y así tener un compost de mejor calidad, al igual que estiércol o piloncillo. La única diferencia aquí es que el estiércol sí cuenta o sí nos va a dotar de una cantidad de microorganismos útiles para la degradación. En cambio, el piloncillo únicamente va a servir como fuente de carbono o de carbohidratos para los posibles microorganismos que nosotros podamos encontrar en la tierra, que es otra de las materias primas que nosotros necesitamos en las cantidades o proporciones que aquí se mencionan.
entre 2 o 3 centímetros hasta 10 centímetros, dependiendo de qué materia prima estemos hablando. Y pues bueno, una vez que ya hayamos recabado o reunido todas estas materias primas y acomodado de la manera en la que aquí se ve dispuesto, se cierra la pila o el bioreactor y se riega cada tercer día. Pero ojo, aquí se deja reposar durante una semana y después se comienza a regar cada tercer día, prestando especial atención en la cantidad de humedad que nosotros veamos. 15 días después de haber cerrado la pila de manera inicial, pues se remueve el contenido con ayuda de una pala para airear o que haya oxígeno, encargarnos de que nosotros, de que dentro de este bioreactor haya oxígeno o haya presencia de oxígeno. Después de esto, se monitorea la humedad, como les había mencionado, semanalmente y se riega únicamente si es necesario para evitar un sobrepaso de humedad que nos pueda echar a perder a nosotros nuestro producto final. Y pues una vez que se obtiene el producto final, se empaca en costales. Esto es meramente opcional. Hay quienes dicen, no, yo lo quiero para mí, lo quiero para uso propio. Bueno, lo vacían en algún jardín, en algunas macetas que tengan, y es también sumamente válido. Pero hay quienes se van a dedicar, a lo mejor se quieren dedicar a venderlo, entonces se empaca en costales y se almacena en lugares frescos, secos de preferencia, pero que esté fresco para evitar que cualquier proliferación de cualquier microorganismo, y sellado hasta que se vaya a usar o se vaya a vender. Y pues de manera, a conclusión, es de mi interés también mencionar, como lo había ya dicho mi compañera Dulce, que pues el compostaje es sumamente importante, ya que nosotros como seres humanos y como todos lo sabemos, hemos atacado de manera incesante la vida en la tierra, incluyéndonos y atentando contra nosotros mismos. Y pues el compostaje es una de las alternativas que más se ha exhortado dentro de este cambio o de este cambio que se persigue de cara hacia el futuro, y pues radica en sostener la vida, en encaminarla hacia un futuro utópico, si se puede llamar así de esta manera, hasta que nosotros podamos contar con una tierra, un planeta más sano, que pueda sostener nuestra vida y la de quienes nos rodean, quienes son importantes para nuestro ecosistema, y pues así cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable a nivel mundial, ya que pues es nuestra responsabilidad como raza humana de cuidar nuestros recursos y de asegurarnos de proveer a las futuras generaciones de los mismos recursos que nosotros gozamos. Y pues esto es posible a través de la elaboración de compostaje, ya que pues no estamos quitándole ya nada a las futuras generaciones, únicamente estamos reutilizando lo que nosotros estamos generando como residuos. Y pues así estamos aparte disminuyendo los gases de efecto invernadero, que se espera que en un futuro, si no cesa, para 2030 ya no haya vuelta atrás. Incluso hay expertos quienes mencionan que ya no hay vuelta atrás desde el 2020, y pues sí es una situación preocupante. Además, el compostaje hace o evita que personas que se dedican a la horticultura o a la agricultura empleen fertilizantes inorgánicos, es decir, fertilizantes sintéticos o químicos, que pueden llegar a afectar de sobremanera la composición de ciertos recursos, como lo son el agua, el suelo, el aire, que son sumamente importantes para, lo primero que les mencionaba, sostener nuestra vida de cara hacia el futuro. Y pues también apoya en la conservación de agua y en el aporte de nutrientes a los cultivos. ¿Cómo es que ayuda a la conservación de agua? Bueno, pues el compost se caracteriza por ser más poroso, entonces esto le da una característica parecida a una esponja. Entonces, cuando nosotros la regamos, utiliza esa agua, aunque sea poquita, y se esponja, y entonces ya permite que no se requiera tanta agua para regar los campos de agricultura. Y pues esto es necesario también, como les mencionaba, para el primer punto. Y pues una serie de recomendaciones, habrá quien lo habrá vivido en carne propia. Es necesario reducir a un tamaño entre 2 y 5 centímetros máximo los residuos, ya que después se convierte en un problema porque no se pueden degradar de manera correcta. Entonces se quedan restos muy grandes dentro del compost. También es necesario monitorear las condiciones, ya sea factores bióticos y abióticos, como lo pueden ser el pH, la temperatura, la humedad, el oxígeno y el nitrógeno. Esto es poco probable que alguien que no tenga los instrumentos lo haga. Sin embargo, sí se exhorta que se preste especial atención en la humedad, ya que este factor detona el desequilibrio en los demás, que como lo pueden ser el pH y la temperatura. Y pues también se exhorta que se emplee estiércol
preferentemente debido a que, pues como les comentaba, únicamente ahí se encuentran el consorcio o el grupo de microorganismos que a nosotros nos va a ser útil para realizar el compost. Y pues el empleo de un recipiente de plástico hermético, es decir, un recipiente que nosotros nos aseguremos que tiene una tapa que sella muy bien, debido a que nosotros nos requerimos situaciones anaerobias que se estén aireando constantemente o de vez en cuando, pero sí de preferencia tiene que ser hermético para asegurarnos de que tampoco se contamine el producto y pues pueda salir un compost de mala calidad. Y pues esto sería todo de nuestra parte, compañeros y maestra. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta hacia sus compañeros? Todo bien, ¿verdad? Sí, maestra, todo bien. Ok, gracias muchachos. Gracias, maestra. Mariela y Daniela. Aquí estoy, ¿me espera un poquito? Uh-huh. Leslie y Saraí. Claro, Miss. Adelante, por favor. Inicia Saraí y continúa Leslie, por favor. ¿Mitad y mitad, Miss, o los alternamos? Como ustedes gusten, Ok, pero en ese orden. sí. Bueno, primero que nada, buenos días. Buen día. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a exponer sobre un proyecto en el cual el propósito era identificar microorganismos presentes en la cerveza, en los residuos que esta deja a cabo, y poder determinar si estos eran óptimos para un posterior uso. ¿Le das a la siguiente? Bueno, en el proceso de la producción de cerveza, la levadura cumple un rol muy importante, pues es gracias a ella que se puede llevar a cabo la fermentación y es gracias a ella que se obtiene la generación de alcohol. Sin embargo, esta suele ser desechada después de su uso, desaprovechando así un residuo, el segundo residuo más grande del proceso, que tiene un gran impacto ambiental debido a la eliminación de gran cantidad de biomasa. Dicha biomasa es producida generalmente por la levadura Saccharomyces cerevisiae y esta puede ser reutilizada para la elaboración de un producto biotecnológico de valor agregado, como lo podría ser un alimento funcional. Esto por las propiedades y características benéficas que posee esta levadura. Y como lo mencioné, este proyecto se basó en los millones de toneladas de residuos que se producen en las industrias cerveceras, pues este representa un problema tanto desde el punto de vista ecológico y ambiental y económico, perdón, y se está desaprovechando la oportunidad de darle un uso útil a estos desechos que hoy en día no tienen ningún otro uso más que ser alimento para ganado. Por eso los objetivos de nuestro proyecto, el objetivo principal es la identificación de los microorganismos que están presentes en dichos residuos líquidos al momento de elaborar la cerveza. Los objetivos específicos es primero que nada, la elaboración de cerveza artesanal para la identificación de microorganismos que están presentes en la cerveza. Después es aislar y caracterizar los microorganismos que se encuentran presentes en la levadura de Saccharomyces cerevisiae, que es utilizada en la fermentación de la cerveza artesanal. Y por último es determinar el mejor método de identificación de los microorganismos que van a estar presentes en dicha levadura.
Bueno, como justificación, las industrias cerveceras producen demasiados residuos de biomasa al estar fabricando y elaborando la cerveza. Esto crea una alta contaminación, como ya lo había comentado mi compañera Saraí, en el ambiente y sobre todo una gran pérdida de materia, perdón, que no está siendo utilizada. Sin embargo, estos residuos pueden volverse a reutilizar llevándose a cabo un proceso biotecnológico. Esto puede ser para la producción de algún nuevo producto que puede ser a partir de de dicha biomasa. Esto, como ya lo había comentado también mi compañera Saraí, puede ser, por ejemplo, algún alimento funcional que se puede elaborar a través de la levadura de Saccharomyces cerevisiae. Bueno, complementando lo que dijo mi compañera, a la levadura se le suele dar a veces un uso reutilizándola en fermentaciones posteriores, pero esto es una práctica un tanto insegura, pues se puede provocar mutaciones y contaminación al producto o al medio debido a que muchas veces no se toman las medidas de bioseguridad necesarias para volverlas a utilizar, y es por ello que se pretende identificar qué microorganismos que están presentes en el medio son viables para darles un nuevo uso. Bueno, aquí tenemos un diagrama en donde se muestra el proceso de elaboración. El proceso es fundamental para obtener el producto y en él se toman varios aspectos en cuenta, desde la selección de la materia hasta su envasado y su distribución, y factores como temperaturas, pH y tiempos de fermentación. Este proceso varía dependiendo de los productores, pero generalmente las operaciones que se llevan a cabo es el malteado, la molienda de maceración, la filtración del mosto, su cocción, la fermentación de la cerveza, la maduración y finalmente el envasado. Bueno, para el desarrollo del proyecto, lo que se plantea hacer son unas pruebas microbiológicas para detectar primero que nada si la levadura está en buenas condiciones para poder ser reutilizada en algún alimento o en algún proyecto biotecnológico. Dichas pruebas microbiológicas van a incluir la ausencia o presencia de hemos y levaduras, ausencia y presencia de lactobacilos y pediococcus, ausencia y presencia de acetobacterias, recuento de mesófilos aerobios y coliformes totales, tinción con azul de metileno. ¿Qué se pretende con estas pruebas? Bueno, se pretende saber si la levadura aún se encuentra en buenas condiciones, como lo comenté, para poder ser reutilizada más adelante en algún alimento funcional. Bueno, lo que tenemos primero son las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas consisten en distintos test químicos aplicados a medios biológicos, en los cuales es conocida su reacción, que permite identificar distintos microorganismos que van a estar presentes en la biomasa que producen las levaduras. Su sistema de funcionamiento generalmente consiste en determinar la actividad de una vía metabólica a partir de un sustrato que se incorpora en el medio de cultivo y que la bacteria al crear incorpora o no. Con estas pruebas se puede saber qué microorganismos están presentes o ausentes en nuestra levadura, ya que, como lo dice, van a crear un sustrato que van a incorporar al medio ambiente y así vamos a saber si están o no presentes. Bueno, otro método o técnica para lograr la identificación de bacterias es la tinción de Gram. Este método se basa principalmente en diferenciar las bacterias en dos grupos: las bacterias Gram positivas, que se tiñen de azul o violeta, y las Gram negativas, que se tiñen de rojo o un tono rosado. Estas tinciones se diferencian en su estructura de las paredes celulares de ambos tipos de bacterias. Estas después son observadas bajo un microscopio para una mejor identificación. La técnica que se presenta
tiene 4 pasos fundamentales que son la tinción, la fijación en el mordiente, decoloración y contratinción. Sí. Bueno, y otro método sería la PCR para secuencias 16S. Las secuencias 16S son macromoléculas que están ampliamente utilizadas en los estudios bacterianos, pues esta secuencia contiene información filogenética y taxonómica de los microorganismos. Mediante este método se puede identificar a las bacterias. El método se basa en 3 etapas, que es la amplificación del gen a partir de la muestra apropiada, la determinación de la secuencia de los nucleótidos y su análisis, ya sea en softwares o bases de datos que se utilizan para verificar o comprobar el tipo de microorganismo que se está analizando y que está presente en la muestra. Por último, tenemos las recomendaciones y la conclusión. De acuerdo a los objetivos planteados en el presente proyecto, no se pudieron cumplir, puesto que se necesita realizar en el laboratorio y por la contingencia que estamos llevando a cabo, pues no pudimos realizarlos. Que se tienen, entonces por eso estamos esperando a que pase todo esto de la pandemia o que se controle para poder llevar a cabo dichos objetivos planteados. Cada método mencionado es específico para la identificación y la caracterización de los microorganismos que están presentes en el residuo de la levadura, teniendo cada método sus ventajas y desventajas, en las que se consideran su especificidad, sensibilidad, tiempos y costos. Por lo tanto, dejamos a consideración de las futuras investigaciones el método que sea más factible y de mayor eficacia. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, chicas. ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna, ¿verdad? Gracias, muchachas. Lisette y Campa. Nada más que nos volvemos a conectar porque ya se va a acabar el tiempo, chicos. Por favor. Sí, maestra. Gracias. Recording stopped.
plagas y Recording in enfermedades. progress. Y en 1950 se ha empezado a desarrollar algunos plaguicidas orgánicos o algunos biofertilizantes, biopesticidas. Sin embargo, no se ha estado utilizando recientemente, ya que es, bueno, prácticamente se podría decir, es una práctica nueva y aplicarlo a los cultivos, pues mucho más. La importancia del control biológico de las plagas y las enfermedades es que esta busca reducir los niveles de infestación en alguna planta para tratar algunas plagas, y estas que no puedan causar un daño económico para que se deje de utilizar los plaguicidas en base a químicos, ya que esto tiene una contaminación general en cuanto a las tierras, y posteriormente se tendría que utilizar un tipo de biorremediación que pudiera ayudar a tratar nuevamente las tierras y que queden aptas para pues cultivar nuevamente. Y el control biológico lo que busca es tratarlos mediante microorganismos que ayuden a evitar esta enfermedad o alguna plaga, pero si tiene las diferentes condiciones, por ejemplo las climáticas, también hay que estar constantemente revisando la etapa fenológica del cultivo y de la interacción entre las plagas y el hospedero. La etapa fenológica hace referencia a que debemos estar cuidando consecutivamente tanto el crecimiento o el desarrollo de nuestro cultivo con el cambio climático. Y para la manipulación o para la aplicación de este tipo de control biológico se necesita un tipo de normatividad. Para esto existen normas oficiales mexicanas, la 70, la FITO 1995, y esta establece las especificaciones fitosanitarias para la importación, introducción, movilización y liberación de agentes biológicos de control biológico, prácticamente su manipulación. También está la NOM 022, FITO 1995, y esta especifica a las personas morales para la presentación de los servicios y tratamientos fitosanitarios. Bueno, también dentro del desarrollo por la normatividad, de la elaboración para el control biológico está la NOM 022, SAG, FITO 2016. Esta más que nada se especifica y da los criterios y los distintos procedimientos fitosanitarios para que las personas que prestan servicios a este tipo de actividades sepan cumplir adecuadamente dicho tratamiento. La NOM 069 FITO 1995, esa por otra parte se utiliza para establecer y reconocer las zonas libres de plagas, de manera para que la persona que prestan ese tipo de servicios sepan en qué área o en qué tierra fértil pueden llegar a tener su cosecha. Bueno, por otra parte, se encuentra dentro de las plagas y las enfermedades a controlar, están las plagas insectiles, donde incluyen la Heliotis subflexa, Guene, que como podemos mencionar, empieza a ser muy débil la hoja de la planta. El minador de la hoja, que es conocido con el microorganismo de Liriomyza, y la pulga saltona. Dentro de las enfermedades fungosas que son causadas por hongos está la cenicilla, el tizón foliar y la mancha de la hoja. Todas estas plagas a la planta, como ya lo había mencionado, le causan debilidad, de manera que las hojas se encuentran, como podemos ver en la imagen, con puntitos blancos o inclusive puntitos negros, y ya cuando está una plaga o una planta muy enferma, presentan tipo como larvas en las hojas.
Las enfermedades causadas por virus es el virus mosaico del tabaco, también conocido como TMV, el virus del mosaico común y el chino del tomate. Bueno, dentro de la elaboración del control biológico de plagas y enfermedades con la pulga saltona, es más que nada eliminar todos los residuos de la cosecha para que de esta manera se puedan evitar proporcionar lugares para alguna plaga o alguna enfermedad. El uso de productos químicos que contengan el ingrediente activo alancifus metil, que son o carbaril, que estos son insecticidas, se debe de repetir los tratamientos ya sea de 7 a 10 días. Más que nada se tiene que empezar a cuidar o tratar de salvar la planta cuando las hojas empiecen a mostrar los daños característicos, por ejemplo, que la hoja se rompa fácilmente, que el color común de la hoja esté disminuyendo, que se encuentren como tipo asquelitos en la planta, que la planta tenga ausencia de agua. Es cuando se puede emplear un insecticida para tratar de salvar la planta y combatir ya sea la plaga y evitar la enfermedad. Una de las ventajas de utilizar el control biológico es que, como ya lo habíamos mencionado, el control biológico reduce los niveles de infestación de plagas o enfermedades para las plantas y no causan un daño ecológico y económico, por lo que utilizar un pesticida o con más agentes químicos, pues causan más daño al ambiente, es más caro y el proceso puede ser más lento. En la imagen podemos observar que dentro de una hoja con la plaga de la pulga saltona, que es el microorganismo, y del lado derecho está el ciclo biológico de la plaga. Primero pues empieza el huevo, se empieza con la larva, ya cuando llega aquí a la pupa, ya la planta llega a presentar como si estuviera, como si la hoja estuviera pegajosa, estuviera dañada, y hasta que ya se hace el microorganismo adulto, que es cuando ya está infectada que la planta y se presentan ya en toda la hoja las manchas blancas, cafés o inclusive pueden llegar a ser hasta negras. Bien, y pues como conclusión y la recomendación, se ha llegado a determinar de que últimamente los costos ya son prácticamente iguales. Hay diferenciación en cuanto a utilizar un bioplaguicida o un agente de control biológico que causa los mismos efectos y con el mismo fin. Sin embargo, el utilizar agentes de control biológico pues ayuda mucho al medio ambiente. Ahorita una parte importante que comentaron mis compañeros en la composta, pues es de que no va a contaminar eh, prácticamente a los alimentos y va a ser más fácil su implementación o su utilización. Y pues además, este es un nuevo impulso prácticamente que los agricultores deberían de tomar en cuenta, más sin embargo, como es algo nuevo, es muy poco actualmente el uso que le dan a este tipo de tratamientos para alguna plaga o una enfermedad sobre el control biológico. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Ok, muchas gracias muchachos. ¿Preguntas, dudas, chicos? Todo bien, muy bien. Gracias. Gracias, maestra. A ustedes. Mariela y Daniela. Dime. Adelante.
Ay. Inicia quien sea, Miss. Ay, estaba hablando y tenía mi micrófono apagado. Sí, tú, Mariela, está bien. Y después Daniela. Ok. Bueno, nosotros vamos a exponer lo que es el cultivo de Kalanchoe de daigremontiana. El equipo está conformado por Daniela Galvez y yo, su servidora Mariela Méndez. Bueno, desde generaciones antepasadas se nos ha enseñado que las plantas tienen conocimientos medicinales. Se han utilizado para evitar diarreas, dolores estomacales, como antisépticos y muchos otros usos que se les han dado. Nosotros encontramos que la calanchoe diagremontiana se ha usado en varias ocasiones como tratamiento para el cáncer en distintas personas. El objetivo de este proyecto es exponer los aspectos y las características que nos brinda el cultivo del calanchoe y así como sus aplicaciones en la salud. La investigación se hace con el fin de conocer las características para tener un mayor conocimiento de sus propiedades, así como de los beneficios que nos brinda en la salud para poder aplicarlos en tratamientos, en la cura de enfermedades agresivas como el cáncer, del cual se tiene conocimiento que ha sido una de sus mayores aplicaciones hasta el momento. Bueno, les vamos a explicar para el cultivo de calanchoe. Debe de tener una iluminación que debe de ser soleada. Debe tener una temperatura de 20 a 28 grados. Un sustrato que se adapta a cualquier tipo de sustrato. Debe tener un riesgo periódico durante estaciones cálidas. En plagas son las cochinillas por las malas condiciones del cultivo y a partir de los esquejes de tallos o incluso por hojas. Se van multiplicando. Como conclusión, se logró obtener la información adecuada que nos permita realizar el cultivo de una manera efectiva, tales como su temperatura, su riego, su iluminación, entre otras cosas, y deben ser aplicados los análisis de las propiedades químicas presentes de la planta y nos podrían servir para nuevos proyectos para enfoque de la creación de medicamentos y propiedades medicinales que ofrece la dalgremontiana para la salud. Y las recomendaciones: se necesita realizar una investigación a nivel de laboratorio en cuanto sea producible para poder obtener un mayor conocimiento de las propiedades químicas y asegurarte de lo que se dice está presente, y en cuanto a la cantidad por medio de los análisis físico-químicos que nos muestran realmente los beneficios. Hay que investigar sobre otras posibles enfermedades que pudieran ser tratadas por la planta ya mencionada. Y eso es todo por nuestra parte. Gracias. Ok, gracias. ¿Dudas, muchachos? Ok. Alberto y Benjamín, Sí, aquí estamos, maestra. adelante.
Que nomás déjame comparto la presentación. ¿Quién es el jefe de grupo de este salón? El Liz. Ok, gracias. Ok, compartir. Ahí está. ¿Ya se ve, maestra? Se está tardando un poquito. Sí, ya. Ok, ya se ve, ¿verdad? Entonces. Sí, adelante. Ajá. Déjame pongo la presentación. Aquí está. Pues bueno, primero que nada, buenos días, compañeros, buenos días, maestra. Nosotros somos Benjamín Rocha y Alberto Gutiérrez, y este día vamos a exponerles sobre la elaboración del vino. Espero que lo disfruten. Bueno, contamos primero con la historia del vino. Es con la cámara perdida, ¿verdad? Sí, por favor. Entonces déjame cambiar la computadora. Nada más necesito que me acepten. Bueno, ahora sí ya empezamos con la historia del vino. Bueno, el origen del vino más antiguo que tenemos pertenece al Antiguo Testamento, cuando Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Se encuentra, creo que en 3 tipos de uvas. Nos da la uva Vitis vinifera. Esta se divide en 3: las sultanas, las cornetinas y la Vitis accidental. ¿Le puedes cambiar, Beto, por favor? Bueno, el vino se ha encontrado en varias regiones del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, una que es en el Antiguo Egipto, que estas se encontraron vasijillas de vino con etiqueta, que la etiqueta quiere decir con el nombre del productor. También el vino ha estado en Grecia y en Roma. Por ejemplo, aquí en Grecia, se veneraban a una especie de dioses del vino, ya que supuestamente tenían como que una especie de poderes embriagadores. En Grecia hace ya mucho tiempo se festejaban fiestas junto con orgías bañadas en este vino. Por así decirlo, en el vino ha estado en todas las civilizaciones presentes, y esta asimismo ha sido una forma de expansión cultural entre estas. ¿Le puedes pasar, Beto, por favor? Ahora empezamos con el proceso de elaboración. Principalmente, obviamente, el proceso inicia con una recogida de uvas óptima. Estas no tienen que estar ni muy verdes ni muy maduras, porque el vino puede salir un poquito más ácido y eso afectaría su calidad. La siguiente etapa se le conoce como el despalillado, que esta consiste en separar las uvas de su racimo y de sus hojas. Esto para evitar que las hojas y también los racimos produzcan un amargor hacia el vino. Ya, pues una vez separadas las uvas, ya el siguiente proceso es la trituración de estas. Esto se puede hacer manual o con una máquina. De hecho, ya lo hicimos nosotros en este cuatri, que estuvimos moliéndolas o aplastando las uvas con las manos o con los pies, para así poder extraer el mosto de estas. Ya lo puedes cambiar, Beto. Ok, bueno, pues antes que nada queda mencionar que el objetivo de mostrarles todo este proceso en sí es el de obtener un vino de calidad, ¿verdad? Ese es el principal objetivo, obtener un vino que tenga un buen color, un buen sabor, buenas proporciones de alcohol y más que nada sus propiedades
tanto nutritivas como sensoriales, ¿verdad? Ese es el principal objetivo. Y bueno, pues sigamos con el proceso. Después del proceso de estrujado que nuestro compañero Benjamín nos mencionó en la diapositiva anterior, se sigue con la extracción del mosto a través del estrujado y la obtención de los ollejos, que son las pielecitas de la uva que quedan después de haber obtenido ese mosto, después de haberlas triturado, ya sea con una máquina pisadora o con métodos manuales, que puede ser estrujado con las manos o con los pies, como lo hacían, o más bien lo siguen haciendo muchas culturas alrededor del mundo, principalmente las culturas europeas. Bueno, y después de obtener estos ollejos, se sigue el proceso con la maceración y fermentación alcohólica. Con la maceración es el proceso que realizamos nosotros con una vara, ya sea de madera o cualquier otra cuchara, ir moliendo bien ese jugo, extrayendo ese jugo, hasta que obtengamos nosotros la mezcla, que son los ollejos y el mosto, al cual prosiguientemente lo vamos a dejar en una fermentación alcohólica. Y esta maceración debe durar unos cuantos días, aproximadamente unos 4 o 5 días, lo que es una semana de lunes a viernes, para poder lograr ese punto antes de iniciar la fermentación alcohólica. Y esta fermentación alcohólica, siendo la primera fermentación, es en la cual la levadura presente en la piel de la uva convierte los azúcares presentes en alcohol mediante una detallada y complicada serie de procesos metabólicos que nos darán como resultado la obtención de alcohol etílico, que es uno de los principales componentes del vino. Seguimos. Y realizado este proceso e iniciado la fermentación, se realiza el descube, que es la transferencia del líquido que nosotros obtenemos a otro depósito. Al realizar nosotros este descube, el producto sólido de la fermentación se prensa para poder extraer así todo el líquido que se pueda obtener. Esto es diferente al vino que nosotros queremos obtener finalmente. Este vino obtenido de esta prensa se le denomina así, vino de prensa, y no se mezcla con el otro que es obtenido del descube. Este vino de prensa se puede utilizar para muchas otras cosas, pero lo principal es que no se mezcle con el vino que ya nosotros obtuvimos del descube. Y ahora, el vino que nosotros obtenemos se somete a una segunda fermentación, que se denomina fermentación maloláctica, en la cual uno de los ácidos presentes en el vino, que se llama ácido málico, junto con otros ácidos llamados cítrico y tartárico, se transforman en ácido láctico, y eso disminuye el carácter ácido del vino y lo vuelve más agradable para poder degustarlo, para poder consumirlo. Rebaja ese carácter ácido que tiene para que ya no vaya a saber a vinagre ni a nada, para que tenga ese sabor afrutado que nosotros estamos acostumbrados a degustar en un vino. Y ahora se sigue con el proceso de crianza, en el cual se deposita el vino en barricas de roble, que pueden ser barricas dependiendo de su tipo, que son barricas de roble americano o barricas de roble francés o europeo. En estas barricas el vino se sigue desarrollando, evoluciona y obtiene sus características más, ¿cómo se podría decir?, más notorias. Después se realiza también un proceso llamado trasiego. Este consiste en cambiar varias veces de recipiente al vino con el fin de eliminar los sedimentos y airearlo, oxigenarlo y eliminar todo residuo sólido que pueda quedar. Y para finalizar, vamos a someter al vino a un proceso de clarificación, lo cual requiere de sustancias orgánicas para eliminar las impurezas que se encuentran suspendidas. ¿Y cómo se logra esto? Las sustancias orgánicas jalan, como quien dice, esas impurezas hacia el fondo, y así se puede remover las impurezas de la barrica, y opcionalmente se puede realizar una filtración para remover de manera más eficaz estas impurezas. Y bueno, para concluir, pues solo queda decir que este proceso de elaboración del vino, de esta bebida, es tan antiguo como la misma humanidad, ya que, como nuestro compañero Benjamín mencionó, se tienen registros de elaboración del vino e incluso vasijas etiquetadas desde tiempos del Antiguo Egipto, y se tienen otros registros de lugares alrededor del mundo donde el vino se produjo. Por ejemplo, yo investigué que se tiene registrado una localidad en Irán que es de las primeras atestiguadas en las que se produjo el vino también. Esa localidad se llama, aquí tengo el nombre para pasárselo, se llama
Haji Firuz Tepe, en Irán. Es uno de los primeros lugares atestiguados donde se produjo el vino y se consta, se tienen registros. También queda concluir que el vino en sí es una bebida no solo alcohólica, sino que tiene muchas propiedades benéficas, ya que posee antioxidantes, posee también varias sustancias que a nosotros nos benefician, no solo el alcohol para pasar el rato, sino que contiene muchos compuestos fenólicos, taninos y una sustancia muy importante que aquí menciona que se llama resveratrol. Además de las antocianinas que aportan el color característico al vino tinto, ayudan a evitar el envejecimiento celular y también tienen un efecto positivo en la circulación sanguínea y ayudan a prevenir la aparición de padecimientos cardíacos. Es lo que se dice de la dieta mediterránea, en la cual la gente de Europa, que es famosa porque consume alimentos muy grasosos, especialmente los franceses, siempre consumen en sus comidas una copa de vino. Y esa copa de vino es la que los protege a ellos de sufrir todos estos padecimientos, al contrario de otras poblaciones como pueden ser la estadounidense, que también es muy conocida por consumir alimentos muy grasosos. Sin embargo, ellos no tienen la costumbre de hacer esto, de tomar una copa de vino tinto, porque o bien no se conocen sus propiedades o simplemente se ignora porque se prefieren otro tipo de bebidas acompañantes a las comidas, lo cual también aplica aquí en México, que usualmente no se tiene esa costumbre del vino, ¿verdad? Además de que ayuda a prevenir la aparición de enfermedades neurodegenerativas y es un gran aliado principalmente también contra el cáncer, principalmente por esta propiedad que tiene, que es antioxidante y de prevenir el envejecimiento u oxidación celular. Esas son algunas recomendaciones para ustedes, compañeros, y para usted, maestra, de que cada que se pueda consumir una copa de vino tinto con sus comidas, ¿verdad? Y con esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muchachos. De nada, maestra. Judith y Aurora. Sí, me chavo, deja comparto pantalla. Adelante. Primero Aurora y después tú, Judith, por favor. Adelante. Miss, creo que no está en la sesión. Deje checo. No, no está. Yo creo que le está fallando el internet. Bueno, déjame paso a otro equipo, ¿sí? Judith. Chicos, se vuelven a conectar, por favor. Y enseguida Airam y Abril, por favor. Se va a acabar el tiempo. Muy bien. Sí, maestra. Ok, maestra. Gracias. Recording stopped.